la palabra de Dios y nos vamos a ir ahora al libro de Efesios, capítulo 6, y vamos a exponer del 14 al 18, comenzando en el versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer, sin temor, el misterio del Evangelio. Bueno, no sé cuántos recuerdan de que en la primera parte de este mensaje yo hablaba de que el énfasis prioritario en el Nuevo Testamento es acerca de estar firmes en su palabra. Que mi rol, mi responsabilidad primaria no es ofensiva sino defensiva. Que ciertamente Dios me dio una posición el día que me llamó a su presencia, y ahora Él lo que me ha pedido es que defienda la posición que Él me entregó. Nosotros no estamos peleando para ganar una batalla, la batalla fue ya ganada. El día que Él me llamó, me entregó una posición, me vistió con una armadura, me pidió que resistiera hasta el punto de la muerte si fuera necesario, que permaneciera firme en mi posición. Pero Satanás ya fue derrotado, lo leímos en Colosenses 2:15. Habiendo despojado a los poderes y las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Ese día, ese Viernes Santo, antes de su resurrección, Cristo hizo tres cosas con los poderes de las tinieblas, con Satanás y sus entidades. Número 1, los derrotó. Número 2, los avergonzó. Número 3, los desarmó. Y todo eso está en este versículo que yo acabo de leer. De alguna manera, Cristo se burló de los poderes de las tinieblas el día que Él murió en la cruz e hizo un espectáculo público delante de ellos. Yo no necesito ganar la guerra está ganada. El enemigo rehúsa aceptar su derrota. Dios simplemente me ha pedido defender la posición que Él me entregó el día que me dio salvación. Y en ese sentido me ha pedido estar firme en su fe, en su palabra, en su voluntad, en su propósito y en su propósito soberano. Yo no necesito ya vivir cuidando tanto del enemigo. Dios ha dicho que Él es mi escudo. Yo he dicho ya 2 o 3 veces en esta mañana que no sé cuántos de nosotros nos percatamos de qué forma tan clara Dios nos ha dejado dicho que Él se encarga de mi protección. Y no solamente de la protección de lo que pudiera ocurrir a mi alrededor, Él se encarga de la protección mía contra el maligno. Escúchalo de esta manera, 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Dios dice en un solo versículo, no solamente que Él está comprometido con fortalecer mi vida de fe, Él está comprometido con protegerme nada más y nada menos que del maligno mismo. Quizás esa es la razón por la que cuando los discípulos le preguntaron, Maestro, enséñanos a orar porque no sabemos, Él limitó su guerra espiritual a líbranos del maligno. Porque esa labor es de Él. Yo no puedo luchar
contra un enemigo que es mayor que yo, más poderoso, más numeroso y que es invisible, a que yo no sé ni de dónde viene, por dónde va, ni cómo viene, ni cómo quiere atacarme. Si Él no hace ese trabajo por mí, el chance de yo poder ganar esta lucha es mínimo. Ayer mismo, al final de una conferencia para un grupo de pastores, alguien me hacía una pregunta y decía, yo quiero hacerle una pregunta, si usted tiene un hijo de 5, 4, 6, 7 años, no importa, y usted ve a un enemigo acercarse, usted me va a decir que usted va a permitir que el enemigo lo ataque y no va a hacer nada porque esa es su responsabilidad defenderse, o usted va a brincar de donde está, va a correr y se va a meter entre el enemigo y su hijo para socorrerlo y protegerlo. Eso es mi Dios cuando ve el enemigo que viene en mi contra. Y esa es la razón por la que Dios le dice a Josué, en Josué 23:10, un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Dios tiene un interés en verme triunfar sobre Satanás. Dios vio a Satanás triunfar sobre Adán, mi representante. Dios envió a su Hijo para revertir todo el proceso, para destruir las obras del diablo, y ahora Él tiene un interés personal que Él cuida de manera extraordinaria en ver cómo Él revierte el proceso y verme a mí triunfar sobre mi enemigo. Y por eso es que Dios tiene todo su carácter invertido en esta guerra. Tanto así que, oye como Juan lo dice en 1 de Juan 5:18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios, escúchame ahora, si tú has nacido de nuevo, ¿qué es la pregunta? Pero todo aquel que nació de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Ahora, yo puedo creer eso, o yo puedo creer todas las corrientes que andan por ahí diciendo lo contrario. Dios afirma en su palabra que cuando yo nazco de nuevo, Él me ha comprado por sangre, yo paso a ser su propiedad y que Él pone un sello alrededor de mí de tal manera que el maligno no me toque, a menos que Dios dé permiso. Pero Dios da permiso para que eso ocurra en uno de dos casos. O cuando Él está haciendo un trabajo extraordinario en mí, como fue el caso de Job, o como fue el caso de Pablo, donde Él permitió que este mensajero de Satanás lo abofeteara para que no se exaltara de sus revelaciones, en cuyo caso Satanás no es más que el puppet, el instrumento en las manos de Dios para Dios hacer su trabajo. O Dios lo permite cuando yo, habiendo nacido de nuevo, he andado en desobediencia, y Dios permite que Satanás me toque precisamente para que yo escarmiente y no vuelva a repetir la desobediencia en la cual yo he incurrido. Eso lo hago a manera de puente entre un mensaje y otro, de conexión y de sellar mejor nuestro entendimiento acerca de cómo se da esta guerra espiritual. Pero ahora yo quiero que pasemos al texto de hoy, donde se nos describen los instrumentos, las piezas de la armadura y las armas que Dios nos ha entregado. Y para yo entender esto, yo necesito hacer dos cosas. En primer lugar, yo necesito remontarme al primer siglo y pensar como alguien que está leyendo esta carta de Pablo en ese contexto. Pablo lo único que hace es tomar ilustraciones para luego usar metáforas que ellos puedan extraer a partir de las ilustraciones lecciones, enseñanzas espirituales. Él habla de una carrera porque él conocía de los Juegos Olímpicos. Él habla de atletas porque él conocía de los Juegos Olímpicos de Griega, los Juegos Olímpicos de Corinto. Él conocía de todo eso y ellos estaban familiarizados con esos eventos. Ahora él sabe que ellos también están familiarizados con el soldado romano que ocupaban toda esa área, que tenía una vestidura, y él quiere que, conociendo ellos cómo ellos usaban la vestidura, puedan obtener lecciones espirituales para su vida. En segundo lugar, yo necesito entonces identificar las armas o las piezas de la armadura. Y en el texto que yo leí, nosotros leímos acerca de un cinturón, leímos de una coraza, de calzados, de un escudo, de un yelmo o casco y de una espada. 6 cosas. Y yo quiero que la veamos, quizás no en el mismo orden, pero que la veamos una por una.
El texto comienza hablándonos de que yo necesito ceñirme la cintura con la verdad. Esa armadura tenía un cinturón que variaba de tamaño, de anchura, pero la función del cinturón era la misma. El soldado romano en esa época tenía túnicas muy largas y esas túnicas entonces muchas veces los hacían tropezar. Y antes del combate, antes de la batalla, ellos se subían la túnica y por detrás del cinturón metían la túnica precisamente para que no se le enredara en los pies. Esta pieza, el cinturón, era clave. En segundo lugar, era en ese cinturón donde ellos colocaban la espada con la que se iban a defender. Eso es una pieza clave, porque esa pieza sostiene mi instrumento ofensivo. Y en tercer lugar, el soldado romano tenía una coraza que le cubría el abdomen, el tórax, el abdomen por delante y por detrás, y esa coraza estaba atada, relacionada al cinturón también. De tal forma que si este cinturón no quedaba bien puesto, no quedaba bien atado, el chance de que esa armadura se deshiciera en medio del combate y de que el soldado entonces perdiera el combate era sumamente alto. Y quizás por esto Pablo comienza con el cinturón de la verdad, para que yo entienda ahora cómo eso se aplica a mi vida. La palabra verdad es crítica en la revelación de Dios, hasta el punto que Cristo dijo, yo soy la verdad. 396 veces aparece esa palabra en la Biblia de las Américas, casi 400 veces. Y nos da una idea de qué tan importante es esto para Dios, de varias maneras. Pero lo primero que yo necesito entender es que yo no puedo tener victorias espirituales si yo no ando en verdad. ¿Cuántos hijos de Dios pretenden tener victorias en el ámbito espiritual andando en pecado y por tanto fuera de la verdad? Y la razón por la que muchas veces eso continúa por años es porque siempre y cuando yo pueda arreglármelas para que mi pecado no se descubra, yo no sea expuesto, yo no pase vergüenza, no me importa cometerlo. Mi problema no es tanto con la ofensa a Dios, sino con la vergüenza que pudiera pasar. Pero resulta que cuando Dios me ve, Él no está interesado en que yo pase o no vergüenza, ese no es su problema. Él está interesado en que yo viva una verdad, no solamente delante de los hombres, sino en el interior de mi corazón. David decía en el Salmo 51, versículo 6, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. David sabía y aprendió que Dios no tiene un interés en que yo quede bien delante de los hombres, ni que los hombres piensen que yo soy veraz. No, que Dios tiene un interés en que en el interior de mi corazón, ese corazón sea congruente con su verdad. Es ahí en el interior donde Dios quiere que yo viva esa verdad. Él va a pesar en su balanza mi corazón y Él va a saber si me halló o no en verdad. Salmo 86, 11, escúchame, oh Señor, tu camino. O mejor dicho, enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Nota cómo el salmista une esta idea. Andaré en tu verdad y unifica mi corazón. El corazón que está dividido, el corazón que tiene alianzas con el reino de las tinieblas y el reino de la luz a un tiempo, es un corazón dividido y es de ese hombre que Santiago habla y dice que ese es un hombre que es inestable, que es de doble ánimo y que es inestable en todos sus caminos. La división que mi corazón experimenta, que quiere estar aquí y quiere estar allí a un tiempo, me hace inestable en todos mis caminos. Imagínate a un soldado romano en medio de una batalla, que en todos sus caminos él tenga inestabilidad, que no haya un momento de la guerra donde él se sienta firme. ¿Te das cuenta de lo crítico que es esta unificación de criterio dentro de mi corazón? Pero resulta que lo que va a unificar mi corazón es la verdad
en mi interior. El Salmo 145, 18. El Señor está cerca de todos. No, eso no es lo que dice. Así es como comienza. El Señor está cerca de todos los que le invocan. No, así es como sigue, pero así eso no es lo que dice. Escúchame cómo es que dice. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. ¿Cuántas veces no hemos nosotros en oración invocado el nombre del Señor, no estando mi vida en verdad? Dios dice, yo no me acerco al que invoca mi nombre simplemente, yo me acerco al que invoca mi nombre y al invocarlo está en la verdad. El mismo salmista escribe más adelante en el Salmo 66, 18 y dice, si yo albergara iniquidad en mi corazón, Dios no me escucha. Es la misma idea. Cuando yo invoco el nombre de Dios y no estoy en su verdad porque estoy en pecado, Dios no está cerca de mí, aunque invoque su nombre. Cuando yo oro, estando yo en pecado, Dios no escucha mi corazón, aunque yo haya hecho esa oración en su nombre. Es lo mismo orar como no orar cuando yo estoy en pecado, a menos que mi oración sea uno de arrepentimiento. ¿Te das cuenta de lo crítico que es este cinturón? De lo vital que es para la armadura, para sostener todo lo que van a ser mis instrumentos defensivos a la hora de la lucha. El problema es que cuando no estoy en verdad, yo me he identificado, pero no con Dios. Yo me he identificado con el padre de mentiras. Juan lo identifica claramente en el capítulo 8, versículo 44, soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Escucha esto, no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay nada que Satanás pueda hacer, decir, representar que sea veraz, que sea verídico. Él es mentiroso por naturaleza. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. La palabra padre, una vez más, en el hebreo, implica origen, originador, que le ha dado inicio. Satanás es el originador de las mentiras en nuestras vidas. Ahora, yo creo que es importante, antes de salir de este concepto del cinturón de la verdad, que nosotros reconozcamos que en este cinturón de la verdad está colocada o iba colocada la espada de la verdad. Esas dos cosas estaban íntimamente relacionadas. Y la espada del Espíritu o la espada de la verdad es precisamente su palabra. Y si hay algo que nosotros sabemos de la historia del pueblo de Dios por cientos de años que ha sido repetitivo, es que ese pueblo ha sufrido de dos males con relación a su palabra. El primero de esos dos males es falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Dios no ha dicho que su pueblo perece por falta de instrucción sobre guerra espiritual. No, Él no ha dicho eso. Dios ha dicho que su pueblo perece porque ese pueblo no conoce su palabra, ni ha tenido hambre por ella. Y número dos, el otro mal del cual ha sufrido el pueblo de Dios es ortodoxia, conocimiento de la palabra en la cabeza, sin ortopraxis, sin práctica de la palabra. Conocimiento sin práctica. Y Santiago conoce lo crítico que es esta disociación entre una cosa y la otra. Cuando él comienza a llamar la atención en Santiago 1, versículo 22 en adelante, dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Vamos a pausar un momento. Santiago dice que cuando yo oigo la palabra o la leo y no la pongo en práctica, lo único que estoy haciendo es autoengañándome.
Y la manera como me autoengaño es que yo creo que porque la leí, que porque la oí e incluso porque la haya recordado, que con eso ya yo complací a Dios y me quedo con un sentido de, no, yo estoy aprendiendo mucho. No, imagínate, yo hasta fui al seminario, fui al instituto, ya yo me gradué. Mira todo lo que yo sé. Y Santiago dice, eso no es como se nos examina en el reino de los cielos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, ahí está el examen, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Leo la palabra, leo acerca del pecado que sea, mi orgullo, mi mentira, mi avaricia, mi envidia, mi celo, vanagloria, lo que usted quiera. Wow, sí, la verdad que uno es pecaminoso, sí. Hola, ¿cómo tú estás? Mas nunca vuelvo a pensar en eso. Oigo el sermón, sí, ese sermón me dio duro. Duro. Bajamos la escalera, oh, fulano, ¿cómo tú estás? Vamos a comer pizza, nos vamos. Y más nunca yo vuelvo a pensar en el golpe tan duro que yo dije que me dieron. Y yo pienso que como lo oí y admití que me dieron duro, que ya el trabajo está hecho. Y Dios dice, no, eso es un oidor. Vamos a ver ahora, del lunes en adelante, quiénes son los hacedores de lo que oyeron. Oye cómo Santiago continúa. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, no el que lee la ley, el que la mira atentamente. El que lee un versículo y dice, wow, déjame leerlo otra vez. Y vuelve y lo lee. Y cuando va 3 versículos más adelante, no es que el versículo 7, déjame leerlo otra vez, porque eso me ha confrontado. Y en ese mirar atentamente, cuidadosamente, repetitivamente, el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y no solamente que le dio para adelante y para atrás a su lectura, y permanece en ella, no habiéndose vuelto, un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. El bienaventurado no es el oidor. El bienaventurado no es ni siquiera el meditador. El bienaventurado no es ni siquiera el recordador, el que recuerda, el que memoriza. El bienaventurado es el hacedor de lo que oyó. Y es bienaventurado en lo que él hace. Ahora, Santiago llama a esta ley de Dios no la ley restrictiva de mi voluntad y de mi vida, sino la ley de la libertad. La ley que me liberta de mis patrones de pecado, de mi forma de pensamiento, de mis hábitos. La ley que finalmente, cuando es puesta en práctica, me permite vivir la libertad que Cristo compró en la cruz para mi vida. Por eso es que le llama la ley de la libertad. A menos que yo ponga en práctica su ley, yo no voy a poder edificar mi vida libremente, porque estaré amarrado a patrones de pensamiento y de pecado. Ahora, la palabra no solamente me da libertad, la palabra, dice el Salmo 119, versículo 133, que afirma mis pasos en tu palabra. Otra traducción dice que ordena mis pasos con tu palabra. Una vida desorganizada es una vida no vivida en su palabra. Una mente no organizada es una mente que no está saturada de su palabra. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, entramos con una vida desorganizada de actividades, de prioridades, y en la medida en que la palabra va saturando mi mente, esa palabra va organizando mis prioridades, y en la medida en que mis prioridades quedan organizadas, mis actividades quedan organizadas. Y quizás eso es un buen momento para preguntarte, ¿qué tan organizada está tu vida? ¿Qué tan organizadas están tus prioridades? ¿Qué tan organizadas están las actividades que tú haces de día a día? Porque mi grado de organización o desorganización está directamente relacionado al tiempo
que paso enfrente del espejo de la palabra. E incluso ese texto no solamente dice que la palabra ordena mis pasos, el versículo 133 del Salmo 119, sino que termina diciendo que al ordenar mis pasos, que ninguna iniquidad me domine. La razón por la que nosotros persistimos en patrones de pecados en la que recurrimos una y otra vez es porque esos patrones me dominan. Y lo que me está dominando es mi forma de pensar que yo no he logrado destruir. En la manera en que yo pienso y vuelvo a pensar de la misma manera, de esa misma forma yo vuelvo a pecar de la misma manera. Y eso es lo que tiene que ser destruido por su palabra. Dios dice claramente, no es mi palabra como el martillo que destroza la roca. Su palabra tiene que penetrar mi mente y destrozar formas de pensamiento que tienen años arraigadas, que me han convencido de que la vida es así, que me han convencido de que esto es así y no asado. Y en la medida en que eso permanece, eso me vuelve a llevar a otro patrón pecaminoso de actuar una y otra vez. Y me domina. Y el desarrollo de ese dominio propio sobre esos patrones y la destrucción de esos patrones viene dada por la palabra. De lo contrario, mis emociones una y otra vez me van a llevar a entrar en problemas de forma recurrente. El instrumento que Dios usó, no solamente para santificarme de la manera que estamos hablando, sino para yo pelear esa batalla, es su palabra. El instrumento que Dios usó para desplazar a Satanás, empujarlo y volverlo a hacer llegar o ir a su lugar es precisamente la palabra. Cuando Cristo estuvo en el desierto una y otra vez al ser tentado, ¿qué es lo que Él hace? Él desenvaina su palabra, Él desenvaina la palabra de Dios, su espada, y una y otra vez lo único que hace es, escrito está. Próxima tentación, próximo ataque, escrito está. Próxima tentación, escrito está. Y se limitó a algo puramente defensivo de su posición. Satanás vino, le tergiversó la palabra, él se la citó. Si tú lees cuidadosamente te das cuenta que Satanás le citó salmos al autor de la palabra, como si él no la conociera, pero se la distorsionó. Y lo único que Cristo hizo fue sacar su espada y corregirlo y simplemente decirle, escrito está. Esa es la manera como yo estoy supuesto a librar esta batalla. En la manera en que Cristo resistió firme en su palabra, en esa misma manera el texto de Lucas 4 y Mateo 4 nos dicen que Satanás lo dejó por un tiempo. Eso es exactamente lo que Santiago me dice. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Mi posición, mi rol, mi responsabilidad, mi llamado no es a salir a buscar a Satanás, no es a salir a cazar demonios. Mi responsabilidad, mi llamado es a resistirle en la posición que Cristo me ha dado, y cuando yo haga eso, Él huirá de mí. Y Él hizo eso cuando Cristo le resistió en el desierto. Esa palabra de Dios, definida como la espada del Espíritu. Dice Hebreos 4:12 que es más cortante que cualquier espada de doble filo. En la antigüedad habían dos tipos de espadas. En cuanto al filo, habían largas y cortas, pero en cuanto al filo, había una espada que tenía filo por un solo lado y había otra espada que tenía filo por los dos lados. La más temida era la espada de doble filo, porque por donde quiera que pasaba, cortaba. Ahora, nota la diferencia entre la espada del hombre hecha por ese soldado romano y la espada del Espíritu. En primer lugar, la espada que el hombre hace, lo único que puede hacer es cortar el cuerpo, pero la espada del Espíritu de Dios es capaz de cortar hasta el alma, hasta lo profundo de mi ser, hasta lo más recóndito de mis intenciones. ¡Wow!
Cuando Esteban estaba siendo apedrado y él está respondiendo con la palabra de Dios, dice que sus enemigos, los que lo estaban victimizando, se sintieron compungidos en el corazón. Cuando tu enemigo, el que está tratando de eliminar tu vida, oye la palabra y se siente traspasado en el interior de su corazón, eso debió haber sido poderoso lo que salió de los labios de Esteban. Así de poderosa es la palabra de Dios. Corta hasta lo más profundo del ser del individuo. Ahora, la espada romana, mientras más la usaba, era como un cuchillo, más se embotaba. La espada de Dios, mientras más tú la usas, más se afila y más corta. Ahora, nota algo más. Esta espada, la que hacía el soldado, era para ser usada por el hombre. Esta espada que Dios me da, el día que Él me salvó, no me la entregaron después, ese día me la entregaron. Esa espada es llamada la espada del Espíritu, no es mi espada. No es la espada del hombre, no es la espada del pastor, es la espada del Espíritu con E mayúscula. Y la espada del Espíritu es para ser manejada por el Espíritu el día que yo decida aplicarla. Y esa es la razón por la que Dios, cuando le habla a Zorobabel, esa es la persona que regresa con el primer remanente de Babilonia y que pasa a ser gobernador de ese remanente en Jerusalén. Dios le dice a Zorobabel en Zacarías 4:6, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Ahora escucha, porque ahí es donde está el problema. La mayoría de nosotros queremos ganar la mayoría de nuestras batallas con nuestras armas y no con la espada del Espíritu, no con las armas de Dios. Nosotros sabemos desenvainar por la espada equivocada. Nos parecemos a Pedro en el jardín, airado. Bueno, nosotros no tenemos una espada, por lo menos en esta iglesia no he visto a nadie con una. No desenvainamos esa espada, pero desenvainamos la lengua, más larga todavía. Y de allá atrás, desenvainamos la ira. Esa arma es ilegítima. Desenvainamos el arma de mi derecho. Eso es ilegítimo. Es mi posición. Eso puede ser verdad, pero es ilegítimo. Bueno, pero es que tenemos que enseñarle y tenemos que ponerlo en su lugar. Lo puede poner en todos los lugares que quiera, pero es ilegítimo. No es por la fuerza, no es por el poder, es por mi espíritu. Tengo que arrodillarme y pedirle a Dios que por la convicción y el poder que está en su palabra y en su espíritu, Él puede hacer lo que solamente Él puede hacer. Mis mejores batallas se libran de rodillas. Mis peores batallas se libran con mis puños y mis pies. Por su espíritu. La verdad es su palabra. Esa palabra es clave. En el hebreo la palabra es tam, que implica completo, íntegro, sin cuarteaduras. En el griego la palabra es aletheia, que implica simplemente eso, ser veraz. De manera que cuando alguien es veraz, en el sentido hebreo, es alguien que no tiene cuarteaduras y su vida no es perfecta. Nadie es perfecto excepto Cristo. Pero su vida está siendo vivida en congruencia con la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que Dios quiere. Y esa vida vivida de esta manera congruente es tan poderosa que no solamente los creyentes notan la persona que vive en integridad de corazón, sino que los incrédulos lo ven y dicen wow, y se espantan. Oye lo que dicen estos fariseos, enemigos de Cristo, que quieren agarrarlo en una trampa. Y vienen y Mateo 12:14 nos refiere y dice, cuando ellos llegaron le dijeron, maestro, sabemos que eres veraz
y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Eso es extraordinario. Los fariseos enemigos vienen y dicen: maestro, nosotros no estamos de acuerdo contigo, pero si hay algo que tenemos que decir, te damos el crédito de que tú eres un hombre veraz, es que tú no le comes cuento a nadie. Tú eres imparcial. Tú no buscas el favor de nadie. Ellos habían notado que este hombre era congruente con lo que decía. La vida vivida en integridad es una vida sumamente poderosa. Es una vida íntegra que Dios reconoce. Y una vez más, andar en integridad no es andar en perfección. Eso no existe aquí de este lado de la gloria. Andar en integridad es actuar con motivaciones, con deseos que sean propicios a lo que son los propósitos de Dios. Aunque en la ejecución de esas cosas y en nuestra falibilidad nos vamos a equivocar y vamos a pecar. Pero mi intención, cuando comencé, mis motivaciones, los orígenes de lo que quería hacer eran conforme a la palabra de Dios. Y de ahí la necesidad de que mi cinturón, mi vida de veracidad, mi espada, la palabra de Dios, la palabra de verdad, sea congruente con la coraza de justicia de que habla este texto. La coraza de justicia, esa palabra ahí es righteousness, rectitud moral. Cuando se refiere a Dios, habla de la perfección moral de Dios. Cuando se refiere al hombre, habla de la rectitud moral del hombre. En la antigüedad, esta coraza fue hecha para proteger el corazón, un órgano vital. Ellos creían que en el corazón residía la mente y la voluntad, y el intestino, porque ellos creían que en los intestinos era el asiento de las emociones. La coraza se supone que es mi vida, es una coraza de justicia. Mi vida de rectitud moral debe proteger partes vitales de mi vida, tan vital como lo es el corazón, tan vital como lo es el resto de lo que yo soy. Y de ahí entonces que mi rectitud moral, la coraza, esté íntimamente relacionada al cinto de la verdad, y eso relacionado a la espada del Espíritu, a la espada de la verdad, porque esas tres cosas producen un mismo resultado. 3 de las 7 hemos mencionado. El casco, la próxima pieza, o el yelmo de la salvación, como es mencionado. Habíamos dicho que, o mejor dicho, quizás no lo he mencionado aún, en servicios anteriores lo mencioné, el yelmo, el casco del soldado romano tenía extensiones hacia la cara para proteger el rostro de posibles espadazos que pudieran darle, pero tenía también una extensión hacia atrás para proteger el cuello de que alguien no viniera y cortara la cabeza desde atrás. La función del casco era proteger un órgano tan vital como es la cabeza, dentro de la cual está el cerebro. Y Pablo está tratando de ayudarme a entender ahora cuál es la lección espiritual que él quiere que yo aprenda o deduzca de este casco que ellos habían visto tantas veces en las calles. Y es que en esa mente, precisamente, es el campo de batalla, como dijimos. Ahí se registran, se mueven las motivaciones y las intenciones de mis pensamientos. La estrategia más simple, más sencilla que pudiera describirse de cómo mantener ese campo de batalla ganado y de cómo nosotros no sucumbir fácilmente a los ataques está definido por Pablo en un solo versículo en su carta a los Filipenses, en 4:8, cuando él dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. ¿Tú te imaginas? Si tú y yo, al levantarnos día tras día, hasta el acostarnos, en lo único que pensamos ese día fue en lo justo, en lo amable, en lo digno, en lo honorable, en lo sagrado,
en lo puro. ¿Tú te imaginas todos los malos pensamientos que nos hubiésemos evitado? No solamente pensamientos lujuriosos o de celos y de envidia, todas las acusaciones, todas las cosas, no, porque me hizo eso, no, porque me hizo aquello, y cuando me diga esto le voy a decir lo otro, no, lo que tú sabes, ¿tú te imaginas? Mira aquello, mira cómo anda, mira lo que dijo ahora, y mira sin embargo lo que hizo ayer. ¿Tú te imaginas todo eso que nosotros no hubiéramos evitado y que lo único que hubiese estado saturando ese campo de batalla era aquello que honra y es digno de Dios? El texto siguiente, el verso siguiente a Filipenses 4:8 es 4:9, obviamente, y dice entonces que cuando yo pienso de esa manera, el Dios de paz estará con vosotros. Muchas veces esa mente, campo de batalla, no ha estado en paz. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de paz no ha estado conmigo. ¿Y por qué no ha estado conmigo? Porque mi mente no ha estado en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, todo lo puro, todo lo digno. No ha estado pensando en esas cosas, sino en todas las demás especulaciones y elucubraciones que nosotros hacemos. Y eso entonces contamina el órgano vital de la batalla, que es mi mente. Y ahí yo tengo una derrota segura. Nosotros vivimos, yo no sé si usted ha estado ahí, yo sé que yo he estado ahí, cada vez menos, pero yo he estado ahí. Vivimos dudando de las intenciones de los demás y que si no son como las nuestras no son correctas. Y a veces es así, pero muchas veces no es así. Eso no es digno, eso no es puro, eso no es justo, eso no es amable, eso no es honorable. Ahí no hay ninguna virtud. En estas cosas no pensad. Las que no son así. ¿Queremos saber cómo somos? Yo oí una vez a alguien decir, si tú quieres saber cómo tú eres, lleva una grabadora, graba todas tus conversaciones por 30 días y después óyelas de nuevo. Y sabes una cosa, eso no me va a decir cómo yo soy. Porque yo muchas veces solamente hablo lo que yo creo que el otro puede tolerar oírme. No, la manera como yo sé cómo yo soy es si yo analizo mis pensamientos, no mis palabras. Oye, como Proverbios 23:7 lo dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Wow. Dios dice, mira, si tú quieres ayuda de un pastor, de un psicólogo, de un terapeuta, él te puede ayudar a resolver esas cosas por mi palabra. Pero si quieres el diagnóstico, no tienes que ir donde nadie. Coge un papel, coge un lápiz y comienza a anotar en las cosas en que tú has estado pensando en los últimos 7 días. Y luego tú dices, así soy yo. Wow. Yo puedo pensar, mis pensamientos son lujuriosos o yo soy una persona recatada. Soy enjuiciador, condenador, acusador o tolerante. ¿Cómo pienso con frecuencia? ¿Como una persona con autojusticia, self-righteous, orgulloso o humilde? Y aquí ya yo vuelvo a parar una vez más, porque ahora se hace un poquito más difícil esta diferenciación. Porque usualmente el que tiene pensamiento de lujuria dice, pastor, yo tengo un problema con la lujuria. Pero el que tiene problema de orgullo, frecuentemente su orgullo no le permite ver el orgullo. Y viene y nos dice, pastor, yo sé que yo soy una persona humilde. Con lo cual yo acabo de aprender que no lo es. Yo soy condenador o compasivo. Yo soy rencoroso o perdonador. Frecuentemente mi mente está en patrones de perdón o en patrones de rencor y de condenación. Mi mente frecuentemente está en avaricia,
¿Todo lo que consigo lo quiero guardar o es un pensamiento dadivoso? Me gusta encontrar cosas en mi closet que, ay, mira qué bueno para regalárselo a fulano. Me gusta tener dinero para regalar. Ah, mira, esto extra que me entró, lo regalo. Oh, por el contrario, ay, qué bueno que esto me entró extra, el bolsillo. Y esto que me entró extra al otro bolsillo. Y esto que me entró extra el próximo mes a este bolsillo. Y el otro mes a este otro bolsillo. Y me quedan 2 más, pero tengo más pantalones con más bolsillos que puedo seguir llenando. Tal como él piensa, así él es. ¿Disciplinado o permisivo con mis patrones de conducta? ¿Dado a los placeres, a la comodidad, a la buena vida? Tú sabes cómo es. Cógelo suave. Don't worry, be happy. O dominio propio. ¿Cómo yo soy? ¿Cómo yo pienso? ¿Qué es lo que circula con frecuencia por mi mente? Porque así yo soy. Lo que pensamos, eso es lo que somos. Dios me está diciendo, ponte el casco, cuida tu mente. Hermanos, es increíble. Yo lo sé no solamente por leerlo, lo sé no solamente porque doy consejería, yo lo sé, en caso que no lo hubiesen notado. Yo soy un ser humano igual que ustedes. Y donde ustedes han estado, yo he estado, con toda probabilidad. Y yo sé lo increíblemente fácil que un pensamiento que yo autogeneré, o un pensamiento que otro vino y me trajo, y que Satanás me lo mandó envuelto de la mejor manera posible, entró a mi mente, y lo fácil que cambia mi ánimo de estar animado a estar desanimado, a estar animado a ir corriendo rápido, a decir, no hombre, esto no vale la pena. Es increíble la forma tan rápida en que nosotros podemos pasar de un estado a otro, en solamente un pensamiento traído por una persona, y a veces ni traído por nadie, sino que mi mente lo autogeneró. Y cambiamos. Por eso que Dios dice, ponte bien ese casco, porque tu mente tiene que estar protegida hasta de ti mismo. Tiene que proteger tu mente. Porque somos presas tan fáciles, somos tan influenciables. Y podemos ser más o menos influenciables. Y hay muchas cosas que me hacen hacer más o menos. Mi temperamento es uno. Hay temperamentos que son más influenciables que otros. El cultivo o no de una mente bíblica es otro. La madurez espiritual alcanzada en mi vida es otro patrón que influencia o determina eso. Mi experiencia observando a Satanás obrar a partir de lo que la palabra dice. Pablo dice, no somos ignorantes de sus ardices, que yo necesito ser un individuo que está alerta viendo, por aquí puede venir el enemigo. Y si tú piensas que eso es volverme paranoico con relación a Satanás, no, Pedro me dice eso en primera de Pedro 5:8, me dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Y en el lenguaje original eso es exactamente eso, es como un radar que tú estás, mira, ten cuidado porque ahí hay un frente abierto. Ten cuidado porque aquí hay una apertura, una grieta que se abrió, porque él es un observador minucioso de las mínimas grietas para entrar por ahí. Y oye lo que Pedro dice, la razón para estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Él fue una serpiente, y como serpiente fue un gran engañador, pero como león es un enorme destructor. Es un destructor de reputaciones, de carácter, de individuos, de matrimonios, de familias, de relaciones, de iglesias, de amigos, de relación con Dios. Es un león. Y no solamente que un león, rugiente, amenazante. No permitas ni que te engañe, ni que te desanime, ni que te destruya, pero mucho menos que te use, ni para engañar, ni para destruir, ni para desanimar. 2 piezas más y terminamos. Los calzados. Pero mira cómo los calzados son descritos. Calzados los pies
con el apresto del Evangelio de la paz. Los zapatos, me voy a poner cluck, cluck, mis sandalias son el Evangelio. Las sandalias del soldado romano eran especiales para andar en todo terreno, como las jipetas que son todo terreno, así más o menos. Y esas sandalias entonces, para la armadura, Dios dice, eso es mi Evangelio. No te vayas a agarrar con otra cosa que no sea mi Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Qué hermosos son los pies de aquellos que traen buenas nuevas. Ahí están las sandalias. Estas son las sandalias del guerrero. Los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Estas son las buenas nuevas. Y Pablo dice en Romanos 10, qué hermosos son los pies de aquellos que traen buenas nuevas. Vienen calzados de esa manera. Y finalmente, el escudo de la fe. No voy a decir mucho, pero yo creo que lo que tengo que decir es suficiente para ilustrar la importancia de esta pieza de la armadura. Sin fe es imposible agradar a Dios. No difícil, no pesado, imposible. Número 1. Número 2. Todo lo que no es de fe es pecado. No la mayoría de las cosas. Todo lo que no es de fe es pecado. Y eso también es palabra de Dios. El texto me dice que el escudo de la fe es la parte de la armadura con la que yo voy a apagar todos los dados encendidos o incendiados del enemigo. Todas aquellas cosas que él me tira para atacarme, yo puedo repelerlo con el escudo de la fe. Ahora escúchame, que aquí no dice que es el escudo de mucha fe. El problema de la fe no es en lo mucho o en lo poco. Ya lo he ilustrado de esta manera en esta mañana. Yo puedo tener una enorme fe en una silla de 3 patas que me va a soportar. Me siento, me caigo y me rompo una vértebra. Y mira, y pensar que yo tenía fe en esa silla, sí, pero que el problema no era la fe. El problema es dónde depositaste la fe. Próxima experiencia, veo otra silla con patas bien gordas, bien rígidas, 4, no 3. Digo, bueno, es que yo tengo miedo sentarme en silla basada en la última experiencia. Yo tengo poca fe, pero me voy a sentar y me siento y no me caigo. Entonces resulta que me fue mejor con poca fe que con mucha fe, porque donde yo deposité la fe era diferente. De tal manera que mi fe, que va a resultar en una gran defensa contra el enemigo, es aquella fe que está depositada en la persona de Dios, en su palabra, en su carácter benevolente y en su soberanía. Pero eso tiene una connotación en la praxis, en la práctica, diferente a como la mayoría de nosotros entendemos la fe. Tenemos mucha fe. Mira, y el médico, ¿qué te dijo de los laboratorios? No, yo tengo mucha fe en que todo va a salir bien. ¿Ok? Eso fue el sábado. Lunes, todo en el consultorio. Doctor, ¿y los análisis? Bueno, yo tengo que decirle que lamentablemente la tomografía enseñó un tumor. Oh, tú me dijiste que tenía mucha fe. El sábado, ¿qué fue lo que tenías entonces? No, tenías optimismo. Eso no es fe. Optimismo es una condición de positivismo de mi mente. Fe es que el sábado, cuando tú y yo hablamos, yo tengo mucha fe en que salga bien o salga mal, mi Dios está en control. Y que no importa lo que ocurra, yo estaré confiado. Decimos que tenemos fe hasta que nos montamos en el avión. Y entonces, estamos en el aeropuerto, tranquilo,
¿Y tú estás tranquilo? Sí, yo tengo mucha fe. American Airlines, última llamada de su vuelo. Ay, dame la mano, ven, tengo unos nervios, me siento en el avión. Mira, y este avión lo habrán chequeado bien. Yo estaba viendo que la turbina ahí no la chequeó, yo no sé, tenía un problema ahorita. Entonces, el piloto habla y dice, pasajeros, ciertamente estuvimos detenidos, pero le garantizamos que el avión tiene el chequeo de todos los instrumentos, toda nuestra computadora, han dado los resultados. Ay, gracias a Dios, bendito sea Dios. No, tu fe estaba en los técnicos, en las computadoras, en el piloto que habló, porque cuando ese avión despegue y la turbulencia llegue, yo te lo dije, eso no lo chequearon bien y ahora... Yo creía que tú tenías fe. Fe que no es pecado, todo lo que no es pecado, todo lo que no es de fe es pecado. La fe que no ofende a Dios es la fe que dice, bueno, mi Dios es soberano. Si Él entiende que yo no debo salir en este avión no lo van a arreglar. Y si Él entiende que yo debo llegar, aunque no lo arreglen, yo voy a llegar. Y si se cae, yo no voy a llegar para donde yo salí. Pero yo voy a llegar a donde Dios me había mandado buscar. Y cuando yo entre por sus puertas, yo voy a decir, y yo pensando que iba a decir que para Miami, que más nunca yo quiero volver para ese lugar. Porque habrás descubierto que es verdad que ojos humanos no han visto, ni oído han oído lo que Dios ha preparado para aquellos que confían en Él. Ese es el escudo con el que apagas los dardos encendidos del enemigo. Que en las peores circunstancias, en los peores momentos, cuando las cosas no salen bien, yo mencioné cosas catastróficas, que puede ser de un avión o puede ser de tu salud, pero pueden ser cosas pequeñas, de la relación con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, con tu novia, con un amigo, que cuando las cosas no salen bien, tú puedes decir, yo sé, hoy fue un día de turbulencia, hoy fue un día de tormenta, pero yo estoy confiado en que Dios va a actuar y va a hacer que esto coopere para bien. Y si somos hijos de Él los dos, o los tres, o los cinco, esto cooperará para el bien de todos. Y que yo puedo descansar en esa realidad.